Bien, a pesar de ser una persona joven, tiene una actuación, es un actor público considerado. ¿Por qué? Y porque denunció penalmente a Diego Lagomarsino. Voy a leer, para no equivocarme. Criticó a la Corte Suprema por avalar operaciones de contado con liqui, por otra parte. Intervino como fiscal en el caso de la voladura de Río Tercero. Intervino también en la primera condena por lavado. Y hoy es titular de la Procuraduría contra el Lavado de Activos, o sea, su sigla es PROCELAC. Carlos Gonella, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Bueno, es una presentación bastante extensa, ¿no? Digo, ¿qué es la Procuraduría? La Procuraduría, su existencia responde a unas prioridades en materia político-criminal definida por la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gis Carbó. Ella inicia su gestión en agosto del año 2012 y al poquito tiempo nos convoca para invitarnos a participar de sus equipos de trabajo. Y así es que define, dice, vamos a darle prioridad a determinadas temáticas. Esto para que se entienda de manera muy sencilla. ¿A quién vamos a perseguir? ¿Seguimos persiguiendo a pobres? ¿Seguimos persiguiendo a vulnerables? Las cárceles están llenas de pobres, más del 95-96% son sujetos vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y cultural. O vamos a intensificar nuestras energías para desarrollar investigaciones que permitan investigar y condenar o juzgar a poderosos. Básicamente esas son las motivaciones y por eso existe la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que es una estructura, un equipo que nutrido por aproximadamente 60, 70 profesionales, mayormente abogados, pero también hay contadores, antropólogos, criminólogos y sociólogos, expertos en temas económicos, hay un antropólogo financiero. Y esa dinámica, ese grupo se descompone en 6 equipos de trabajo, cada uno de los cuales desarrolla investigaciones de criminalidad económica. La criminalidad económica no es solamente lavado de activos, ¿no? Lavado de activos es una de las facetas, uno de los equipos de trabajo se dedica a eso. Otro se dedica a investigar fraudes fiscales y aduaneros, otro se dedica a investigar delitos contra la administración pública, otros se dedican a investigar los ilícitos financieros, el tema de las cuevas, el dólar ilegal. Otro equipo se dedica a analizar los procesos de quiebra y concursos fraudulentos y finalmente otro analiza los delitos que se cometen en el mercado de capitales. Sintéticamente, esa es la PROCELAC, que tiene como misión institucional, como te decía, obtener resultados y avance en este tipo de problemática delictiva que no se le ha prestado mucha atención, por lo menos hasta ahora, en el sistema judicial, que, como te decía al inicio de tu pregunta, ha estado más concentrado en criminalizar otro tipo de problemáticas, ¿no? Carlos, ¿cómo está la justicia hoy? La justicia está atravesando por un intenso, profundo y enriquecedor debate de mi punto de vista. La justicia, el debate se inicia, este debate público, se inicia con el nacimiento de un colectivo de compañeros y compañeras que pertenecen a la justicia, que se denomina justicia legítima, ¿no? Allá por diciembre de 2012, con un discurso de la presidenta que critica el fallo que absolvió a la banda acusada de secuestrar y de hacer desaparecer a Marita Verón, ¿sí? Donde surge ahí la necesidad de democratizar la justicia. Eso motivó una reacción de los sectores corporativos, conservadores de la justicia, diciendo que la justicia debe ser independiente del poder político, y como respuesta a eso, un grupo de colegas de la justicia dice debe ser independiente del poder político, pero también de los poderes fácticos, ¿no? Y eso generó que se levantaran como banderas reclamos que se sostenían desde la justicia, pero que se encontraban encorsetados o reducidos, porque no era fácil hablar de la endogamia y el nepotismo como método de acceso a la justicia hace 10 años atrás, ¿no? Algunos lo sostenimos estas discusiones, pero corrimos el riesgo. Entonces, justicia legítima justamente a partir de este disparador empieza a sostener la necesidad de debatir la transparencia en la ejecución del gasto, la transparencia en la publicación de las decisiones judiciales, la necesidad de independencia de los poderes fácticos. Sabemos que poderes fácticos ejercen un fuerte poder de lobby sobre el sistema judicial y sobre el sistema político. Bueno, entonces, todo esto generó un debate que motorizó otras cuestiones como la necesidad de modificar el paradigma de juzgamiento. Hoy tenemos un nuevo Código Procesal Penal
con un sistema acusatorio de tercera generación. Hay muchas circunstancias que se generaron como consecuencia de este interesante debate, ¿no? Digo, esto relacionado, Carlos, con lo que es la base de un Estado de Derecho, por lo pronto el nuestro, ¿no? Y nuestra cultura, que es la división de poderes, ¿no? Efectivamente. ¿Se ejerce bien hoy la división de poderes? Sí, desde mi punto de vista, sí. El esquema clásico tripartito de división de poderes se altera en el año 94, cuando se reforma la Constitución, porque ahí nace el Ministerio Público Fiscal, es decir, la Fiscalía de los Fiscales, como una institución con estatus jurídico constitucional propio, ¿no? El artículo 120 dice que el Ministerio Público es un organismo que tiene como fin promover la justicia en defensa de la igualdad y los intereses generales de la sociedad. Antes de la reforma del Ministerio Público, los fiscales eran designados por el Ministro de Justicia, ¿no? Entonces, este esquema tripartito hoy se ve modificado. Hoy hay 4 instituciones o 4 funciones de gobierno que se desarrollan desde mi punto de vista de manera independiente y autónoma una de otra, ¿no? A pesar de un montón de circunstancias, de críticas o de debate que si querés podemos profundizar. En mi caso particular, y teniendo en cuenta la sensibilidad de las cuestiones que nosotros trabajamos, nunca yo he recibido ninguna indicación de ninguno de los poderes del Estado, ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, ni siquiera de mi propia jefa, la Procuradora General de la Nación, en cuanto a cómo encarar un caso, ¿no? Por supuesto que se hablan y se coordinan con otros poderes cuestiones que son de trabajo común, pero jamás yo he tenido ese tipo de interferencia en mi labor. ¿Estás enfrentado con Comodoro Pi? No. Evidentemente que hay distintas circunstancias que generaron alguna mirada crítica. Hoy yo estoy procesado en Comodoro Pi a raíz de un caso que si querés podemos hablar. Lázaro Báez. Sí, ahora lo vamos a hablar. Sí. Pero enfrentamiento no, de ninguna manera. Lo que pasa es que haber empezado con tanto impulso a desarrollar trabajos para darle visibilidad a la criminalidad económica, quizá puso al descubierto quienes durante mucho tiempo se dedicaron a otra cosa, y eso genera molestia, ¿no? Yo te diría que los casos más importantes por lavado de dinero proveniente del narcotráfico o por lavado de dinero proveniente de ilícitos bursátiles, y investigaciones que en mejor estado de desarrollo y de calidad de investigación las tengo fuera en el interior del país. Pero también tengo colaboraciones en curso en Comodoro Pi con 4 o 5 fiscales que de 10 que hay es importante, de manera que este enfrentamiento que se vio a partir de este caso resonante, digamos un capítulo que yo lo doy por pasado, y hoy tenemos una buena comunicación por lo menos con los fiscales que son los agentes o los colegas con los que nosotros coordinamos nuestro trabajo. Carlos, y bueno, digo esto relacionado con Lázaro Báez, ¿es así? Yo estoy procesado, por el juez federal, el doctor Martínez Giorgi, y ese procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal a raíz de una investigación que iniciamos nosotros, a raíz del programa PPT, que se emitió en abril del año 2013, donde se ventilaban una maniobra de lavado de dinero que vinculaba a Lázaro Báez con valijas que iban y venían, a partir de los dichos de 2 personajes que luego se retractaron inmediatamente de lo que habían dicho en ese programa. Nosotros iniciamos una investigación de oficio en la Procuraduría, solicitando al Banco Central, a la UIF, a todo el sistema de prevención antilavado, información respecto de todas las personas y empresas mencionadas en ese programa, incluido Lázaro Báez, sus empresas y sus hijos, con lo cual es falso que nunca se investigó. Teniendo en cuenta que este programa fue presentado en la justicia, por lo menos por 5 personas que denunciaron lo mismo, había una contienda de competencias entre 5 jueces. Nosotros cuando la causa quedó radicada en un juez, que fue el juzgado del doctor Casanelo, acompañamos el resultado de nuestra investigación, que llevamos a cabo durante solamente 48 horas, y remitimos lo que había en 48 horas. Y entre eso que remitimos había 7 o 8 ROS que había remitido la Unidad de Información Financiera y que involucraban a Eláscar y Farini, estos 2 personajes que habían estado ventilando esto en el programa televisivo, porque no se explicaba racionalmente distintas operaciones económicas que habían hecho. Nosotros pedimos ROS o pedimos antecedentes respecto de todo. Recibimos
respecto a estas dos personas y lo acompañamos a la justicia y se inició una investigación y se promovió acción penal por los hechos ventilados en el programa, pero se solicitó, se cursó la imputación y se solicitó investigar penalmente a estas dos personas de momento porque contra esas dos personas había elementos de prueba y de sospecha avalados por 20 cuerpos de actuaciones. Nosotros tuvimos una reunión de trabajo con el fiscal que interinamente llevaba el caso, el doctor Ramiro González, y dimos nuestra opinión de acuerdo a nuestros protocolos de trabajo. Nosotros acusamos a las personas contra las cuales tenemos elementos de prueba concretos. No acusamos a las personas que aparecen en los medios acusadas y después esas acusaciones son retractadas. Si estas personas aparecen involucradas con elementos de prueba que a la postre se incorporen, estas personas tienen que ser investigadas. Así lo dijimos, así quedó documentado y se nos procesó por eso. Esa es nuestra versión, la hemos explicado ante el juez. Y hoy tenemos un procesamiento en contra que tiene un desarrollo argumental que se aleja absolutamente de las pruebas en la causa y se sostiene en un discurso mediático. Por eso es una acusación política que obedece quizá al momento o al nivel de debate por el que atravesaba la justicia federal hace 2 años atrás, ¿no? Fíjate una cosa y con esto termino esta pregunta. Se nos acusa de no investigar a Lázaro Báez cuando en realidad lo investigamos y Lázaro Báez recién fue citado indagatoria por el fiscal Marijuán 2 años después del inicio de las actuaciones por orden de la Cámara Federal. ¿Sí? Nosotros tuvimos la investigación en nuestro poder 48 horas. Lázaro Báez fue citado indagatoria 2 años después. Yo no me puedo hacer cargo de la inercia de la justicia durante esos 2 años. Y yo soy el que está procesado por ese caso. ¿Hay ganas, digo, fuerza, voluntad, si le querés llamar, de investigar al poder? Desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, sí. No solo hay una decisión político-institucional, una decisión político-criminal, un equipo de trabajo, presupuesto, esfuerzo, capacitación, sino que hay resultados concretos. Yo no voy a hacer una balanza de mi gestión. Nuestra gestión, nosotros la comunicamos, rendimos cuenta a través de los medios hacia la sociedad que es nuestra obligación ética y funcional. El Ministerio Público hay una decisión política de investigar y tenemos casos que dan cuenta por los resultados, ¿no? Lamentablemente, no sé si lamentablemente o no, esto es un proceso cultural, ¿no? La justicia tiene que definir sus prioridades, el sistema judicial. En el Ministerio Público se ha avanzado mucho y te diría que estamos a la delantera nosotros de este proceso, en función de los resultados que tenemos, ¿no? ¿Y una reforma en el Poder Judicial? Mirá, consensuado, se entiende, no sí, que responda a un sector y a un momento, sino bueno, con una amplia participación, digo, como para ayornar, ¿no?, lo que es el tema judicial. Otra de los factores que desató un intenso debate, críticas, posiciones, encontronazos, también esto se derivó a una discusión política, judicial, etcétera, etcétera, fue la reforma del sistema de juzgamiento en materia penal, ¿no? Hoy tenemos un nuevo código, la instauración de un paradigma acusatorio en el proceso penal que significa ni más ni menos que el juez es un órgano imparcial que dirime una contienda entre dos partes, la fiscalía que acusa si tiene elementos o no, si no los tiene, y un imputado, un acusado que se defiende, ¿sí? Ese es el esquema acusatorio. Es una contienda adversarial donde un tercero imparcial que no está compenetrado con la investigación tiene que definir quién tiene la razón. El sistema procesal penal que se está abandonando, el Código Procesal Penal de la Nación, obedece a una tradición inquisitiva en donde el órgano que tiene que juzgar es el que te investiga. Los jueces de instrucción son los que investigan de acuerdo a este procesamiento. Entonces, modificar este paradigma de juzgamiento que impera en todo el mundo y en nuestro propio país, en todas las provincias, implica que el Poder Judicial pierda poder, si se entiende el poder como lo entienden algunos que lo utilizan como herramienta política o como instrumento para enriquecerse de manera ilícita. Yo no estoy generalizando, ¿no es cierto? Hay jueces que lo hacen, lo han hecho a esto. Entonces, pero no creo que sea este el motivo. El motivo es perder el poder de llamar indagatoria, perder el poder a procesar a una persona. Entonces, esto se modifica con el cambio de código y esto generó una intensa discusión. Desde mi punto de vista, para responder tu pregunta, se necesita, ya tenemos la ley, necesitamos poner a andar esa ley porque el paradigma acusatorio, esto de juez que dirime una contienda desde una posición neutral,
me parece que es lo más compatible con un Estado de Derecho, ¿no? Teniendo en cuenta que los códigos acusatorios, la discusión sobre la necesidad de reformar el proceso penal instaurando el paradigma acusatorio se desata a nivel continental en la década del 80 cuando se recuperan las democracias después de dictaduras que azotaron a toda nuestra América del Sur, ¿no? Eso es un interesante dato para leer, que el paradigma acusatorio es un paradigma procesal mucho más compatible con el Estado democrático de derecho. Doloroso plan Cóndor. Efectivamente. Sí, sí. Que bueno, marcó a todas las democracias latinoamericanas, ¿no? Terrible. Y en nuestro país fue quizá el lugar donde con mayor dureza se desató, si teniendo en cuenta la cantidad de víctimas, ¿no? Y la cantidad de daños, bebés robados, cientos, miles de desaparecidos, etcétera. Carlos, te quiero agradecer todo este rato. Te agradezco esto y te voy a agradecer algo que siempre reconozco. Tu falta de condición, o sea, no me limitaste fuera del aire, uno, bueno, se va conociendo y habla y no limitaste ninguno de los temas. Y me parece que eso es para remarcar tu apertura, ¿no? Es que, ¿no? O sea, que no hubo limitación para ningún tema. O quien impone ese tipo de limitaciones porque tiene algo que esconder o no contar, por distintos motivos. Yo no tengo nada para no contar, al contrario. Me parece que que todo lo que uno hace como agente público tiene que contarse para que la gente entienda lo que hacemos muchas veces los fiscales o los jueces, así que yo nunca pongo limitaciones. Gracias, Carlos Bonella. Por favor, gracias a vos. Pausa.